Te damos la bienvenida a una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa por y para traductores por la plurivocidad en la traducción y profesionales. Vamos a compartir hoy con un profesional que también es independiente, plural, y hacemos este programa que es cada vez más federal porque lo hacemos desde Rosario con Delfina Morganti Hernández, desde Córdoba con Fernando Gorena, desde Buenos Aires Martín Chamorro y quien te habla Silvina Celie. Saludos a Marcelo Rey y nos vemos en las redes a través de @tradalaire en Facebook y @trad_alaire en Instagram. Hola equipo. Hola, Buenas, sí. Hola, ¿cómo Hola a están? todos. Bienvenidos. ¿cómo Bienvenidos va? también a todos los que están del otro lado con este tema que ha convocado bastante gente y que genera mucho interés. Como decía Martín hace un ratito, tenemos colegas de otros países, incluso fuera de Argentina, así que esto va a tener un corte internacional. Así es. Martín, ¿querés presentar a nuestra invitada estrella de hoy? Bueno, voy a tener el gusto y el honor de presentar a la colega Estela Consigli, que es traductora literaria y técnico-científica en francés, egresada del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, especializada en textos de ensayo y ficción para editoriales desde hace más de 10 años. Por segundo periodo consecutivo ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, AATI, y desde 2012 integra las comisiones de traducción para editoriales y de derechos de autor de la asociación. Desde estas comisiones organiza y coordina actividades y acciones de promoción de la profesión y de defensa de los derechos de traductores y traductoras, como las jornadas de traducción editorial que se desarrollan en la Feria del Libro y la elaboración de un modelo de contrato editorial. Formó parte del equipo de redacción de los proyectos de ley de traducción autoral de 2013 y 2015, conformado por traductores editoriales independientes y de la ATI. Citamos textualmente a Estela, que dice: una de mis principales preocupaciones, además de seguir aprendiendo, es destacar el rol esencial de la traducción en la transmisión de las culturas a través del tiempo y del espacio, y difundir el valor del trabajo del traductor en todos los ámbitos de la vida social y cultural. Tiene una nutrida lista de obras traducidas que está disponible en su perfil de Lati, que ahí lo estamos copiando al chat para que vayan mirando, y si no cualquier cosa después se lo dejamos cuando ponemos la grabación. Y también, ya que hoy vamos a estar hablando del contrato, ¿sí? Del contrato para trabajos de traducción editorial, también comentamos que está disponible en la página de Lati, y por supuesto se los dejamos ahora mismo en el chat. En el ¿sí? chat, para que lo puedan consultar el que Ahí quiera. está. Yo tratando de hacer dos cosas a la vez. Ahí lo tenía abierto, me hubieras dicho. Ahí va, está bien, ahí dejo el enlace. Estela, Bueno, bienvenida otra vez al programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. La verdad, de parte de la ATI, de parte mía, estamos súper agradecidos por esta convocatoria, porque sí, sabemos que es un tema importante, del que no se habla suficiente, y que, bueno, siempre surgen dudas de todos lados que nos llegan a la ATI, y está buenísimo esta oportunidad para poder despejar algunas dudas. No creo que pueda despejar todas, porque bueno, tampoco soy abogada, digamos, pero bueno, después de mucho trabajar en esto, creo que algo podemos aclarar, y incluso pienso que en estos diálogos pueden surgir oportunidades de mejoras en este modelo de contrato que se actualiza permanentemente. Justamente, bueno, una de las cuestiones que nos reúnen a todos es que ninguno de nosotros somos abogados, no nos dedicamos a esa profesión. Si lo somos, si es que hay alguien en el público que sí lo sea, y tal vez tenga algo para aportar. Lo importante y lo fundamental de siempre en el programa y en la labor que cada uno lleva adelante, ustedes también como asociación, es siempre tratar de sumar algo más para tratar de encontrar un equilibrio mejor para una realidad más profesional, más posible. Así que bueno, lo peor que puede pasar es que nos digas no sé y seguimos con otra cosa y quedará en el tintero para después poder ver cómo se satisface, ¿no? Eso que surgió.
Así Seguro, que bueno, seguro. nadie tiene todas las respuestas, No, empezando no. por ahí. Una de las primeras cosas que nos gustaría, digamos, como para hacer una introducción, es esto que planteaba Martín. Martín, ¿querés plantearla vos la pregunta directamente? Bueno, sí, está bien, cualquier cosa vamos viendo. Estaría bueno conocer la historia del contrato, porque así le ponemos un poco de contexto, ¿no? ¿Cuáles fueron las Claro. motivaciones, diferentes colaboraciones, quiénes fueron Sí, los sí. participantes, cuánto tiempo tiene el proyecto? O sea, digamos, Ujú. estaría bueno que nos puedas contar un poco como para que tengamos, digamos, más o menos un panorama de a dónde vamos a estar explorando, ¿sí? Claro. Perfecto. Sí, en realidad, en el año 2012, cuando se creó la comisión de, tanto la de traducción para editoriales como la de derechos de autor en la ATI, comenzamos a reunirnos, las dos integrantes en ese momento de esas dos comisiones, que éramos las únicas traductoras que nos dedicábamos dentro de la comisión directiva a la traducción para editoriales, que éramos Lucila Cordone y yo. Comenzamos a reunirnos con especialistas en derechos de autor, con editores, empezamos a visitarlos, a conversar, a discutir y ver otros contratos de otros países. También nos informamos sobre textos de recomendaciones y tratados internacionales al respecto, tanto referidos a los autores originales como a los traductores. Y bueno, tengo que agregar que paralelamente ya estábamos pergeñando el proyecto de ley autoral, la primera versión que presentamos en la Cámara de Diputados en 2013. Entonces fue un trabajo que sirvió tanto para ese proyecto como para la elaboración de este modelo de contrato, o sea que son coherentes, digamos, ¿no? Wow, otro gran tema que estaría bueno también abordar, ¿no? En Sí, algún sí, momento, sí. capaz hoy no nos va a dar el tiempo, pero la verdad que también otro súper tema. Sí, seguro, pero bueno, sí, es un gran tema que, bueno, que más adelante quizá podamos eh, reactualizarlo también, actualizarlo, reactualizarlo y poder eh, despertarlo nuevamente, porque bueno, quedó en stand-by. Bueno, después hubo 2 o 3 actualizaciones del modelo de contrato entre en el 2015 y en el 2018. Y justamente ahora en mayo sacamos esta última versión, que tiene algunos agregados y algunos cambios, pero los puntos duros se conservan, lógicamente. Y esta versión la hemos elaborado durante más de 5 meses, pensando, digamos, en que debíamos contemplar más en profundidad la problemática de la edición digital, específicamente, y aclarar algunos puntos sobre los que los traductores y editores nos venían preguntando, digamos que habían quedado como dudas, y había que limpiar algunas cosas. Y por supuesto, desde el 2015 trabajamos en esa comisión, siempre con asesoría de una abogada especialista en derechos de autor, que es Judith Malamud, que es la asesora de la ATI, y Genial. con la que también la ATI firmó un convenio hace varios años, por la cual nuestros socios, los socios de la ATI, pueden tener una consulta gratuita, ¿sí? La primera consulta gratuita con ella. Y bueno, o sea que nos viene asesorando y acompañando muchísimo en este trabajo, especialmente, y en otros que tienen que ver con derechos de autor. Y bueno, también tuvimos, por supuesto, en cuenta comentarios de editores, y los contratos, como les decía, de otras asociaciones de traductores literarios de otros países, ¿sí? Que se preocupan especialmente por los derechos de autor, como son ACE Traductores, ¿sí? De la Asociación Colegial de Traductores de España, y de la ATLF, ¿sí? La Asociación de Traductores Literarios de Francia, ¿sí? Que esas asociaciones trabajan profundamente sobre el tema de derechos de autor. Y en documentos, también nos basamos en documentos como recomendaciones y tratados internacionales sobre derechos de autor y de traductores literarios. Wow. Bueno, no sé si quieren que les comente, pero bueno, estos documentos están a disposición también en la página de la ATI, en la sección de traducción para editoriales.
y están junto con el nuevo modelo de contrato, pueden encontrar ahí todos estos documentos que son básicos, como el convenio de Berna, el Tratado de Nairobi, las recomendaciones de Petra, ¿sí? De la Plataforma Europea para la Traducción Literaria, del Seattle, ¿sí? del Centro Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, ¿sí? El IAF, que es el Foro Internacional de Autores, también, y la recomendación del ITRAL, y de la Comisión Europea, ¿sí? O sea, hay muchos más, pero esos son los que tenemos ahí a disposición para descargar y para leer. Buenísimo. Yo mientras tanto ya estoy buscando el enlace como para pasarlo acá en el chat. Bueno, ahí, digamos, queríamos contexto, ahí tenemos. Una última preguntita por ahora y después ya dejo que hablen mis compañeros. ¿Qué significa que este contrato sea un modelo? Sí, en realidad un modelo de contrato para nosotros significa eso, digamos, ¿no? El mejor contrato al que puede aspirar un traductor. Pero por supuesto tenemos en cuenta que sea equitativo para ambas partes, ¿sí? Que no perjudique a ninguna de las dos partes. Claro. O sea, al traductor tampoco le conviene que el editor esté disconforme o que le vaya mal porque es su fuente de trabajo justamente. Pero bueno, como gremio, entre comillas, la ATI, lo que pretende es defender los derechos de los traductores. Entonces, bueno, tiende a las condiciones ideales. Después, por supuesto, el contrato es privado y las partes van a negociar punto por punto lo que mejor les venga a cada parte, digamos, ¿no? Que sea conveniente para ambos. Habrá casos en que por el tipo de editorial o por el tipo de distribución podrán adecuarse los plazos, los territorios, u otros en el que el modo de pago se puede acordar en condiciones diferentes, que puede ser en plazos o con distintos criterios. Pero bueno, esto es una guía con condiciones ideales para el traductor. Después, por supuesto, es un acuerdo privado. ¿Sí? Lo importante es que las partes no se vean perjudicadas, que queden conformes, y o sea, uno no va a estar, la ATI no va a estar controlando cómo se firma ese contrato porque es privado, pero uno le da las herramientas tanto al editor, que por ahí necesita, hay editores que necesitan una guía, que o que son nuevos, o que están cambiando, o no, hay otros que, bueno, que hace años que están haciendo contratos de traducción, pero quizá quieren cambiar algunas cosas, y hay muchos que están dispuestos, seguramente. No deja de ser un contrato de locación de obra, ¿no es cierto? Eso era lo que vos decías, que es un contrato privado entre las partes, no solo que ATI no interviene ni va a estar ahí, como vos decías recién, el tema de verificando y viendo y ayudando, sino que lo que proponen es un modelo como que incluso puede ser una base y que también puede admitir otras cláusulas que las partes deseen acordar en cuanto al tema de... Seguro, es una recomendación, o sea, este modelo de contrato está basado en recomendaciones internacionales. Claro. Y por supuesto en legislaciones de distintos países que tienen que ver con el derecho de autor. Lo importante es que no se rompan, no se transgredan esas leyes, y digamos, que tienen que ver con los derechos de autor, ¿sí? Los derechos patrimoniales, los derechos morales. Hay ciertos puntos que por supuesto no conviene transgredir, y que tienen que ver con esas legislaciones, y que son las que defienden los derechos más importantes del traductor, que esos en la recomendación de Litral, ustedes podrán ver ahí en la página que hay 6 puntos importantes, que son básicos como para, digamos, al Litral. No sé si quieren que cuente un poquito de eso, ¿puedo? Sí, por supuesto. Alitral es la Alianza para la Promoción para la Traducción Literaria, ¿sí? Que se constituyó en el 2018 entre la ATI, AMETLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, ACE Traductores de España, y ACTI, ¿sí? La Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Entre esas 4 asociaciones se conformó esta alianza,
que más allá de, o sea, uno de sus objetivos principales, más allá de la formación en traducción editorial, literaria, es defender los derechos de autor del traductor, ¿sí? Es uno de los puntos importantes de sus acciones. Y bueno, el año pasado sacamos, entre las 4 secciones, estos puntos ineludibles en un contrato de traducción con editoriales que recomendamos para todos los países que trabajan, digamos, con el español, digamos, o sea, España, México, o sea, toda Hispanoamérica. Claro. Y allí están esos puntos básicos, digamos, porque cada país tiene su legislación, entonces no puede ser un modelo contrato igual para todos estos países, lógicamente. Pero esas recomendaciones, esos 5 puntos están basados en recomendaciones internacionales. Perfecto. Bueno, eso contestaría también la primera pregunta, cuando en la cláusula 1 se habla de para el ámbito de, y se supone que ahí se establece la jurisdicción territorial, ¿no? Yo preguntaba si era esto en virtud de, solamente para Argentina, en virtud de la 11.723, que es la ley de propiedad intelectual. Pero con esto contestaste la pregunta, así que si les parece, chicos, pasamos a la segunda, que también es fundamental, y por ahí, porque nos está escuchando gente que, colegas recién recibidos o próximos a recibirse que no están muy empapados, entonces nos gustaría un poco ver el tema de cuáles son los derechos que emanan de la traducción. Porque básicamente tenemos el tema de derechos de autor, ¿no? Que es lo que venimos hablando. Pero vos hablabas recién de derechos morales, por ejemplo. Sí. Y patrimoniales. Claro, sí, o sea, quería contestar a esta primera pregunta, digamos, en cuanto a que, o sea, por supuesto que los recién recibidos, los que recién empiezan a trabajar, más allá de que estén recibidos o no, pero que recién empiezan, hacen su primer contrato, por supuesto que pueden basarse en este modelo, digamos, ese es el ideal. Quizá no va a ser tan fácil con los primeros contratos, digamos, ¿no? Que sea, pero es importante tener esta herramienta como para saber que estén informados, se informen bien sobre cuáles son sus derechos, ¿sí? Sí, vos preguntabas sobre los derechos que emanan de la traducción. Esto es, a ver un minutito. Son los derechos que emanan de cualquier obra, digamos, de un autor, ¿sí? Son derechos de autor son los mismos de un autor original, de una obra original. No hay una diferencia en realidad, son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los que en este contrato digamos, el traductor autoriza al editor a utilizarlos durante un tiempo determinado, ¿sí? Que son los derechos de comercialización, de venta, de explotación comercial, digamos. Pero los derechos, digamos, la otra parte de los derechos, digamos, de autor, que son los derechos morales, no se ceden, ¿sí? No sé si era eso. Esos no se ceden nunca, digamos, o sea, no. No, eso por recomendaciones internacionales, justamente. Y lo mismo está bien. Sí, y por ley, y por la ley de propiedad intelectual, claro, de la Argentina. Claro. Sí, bien. No, por las dudas. No, por supuesto, eso no se cede nunca. Por eso insistimos mucho con esto, ¿sí? Bueno, Fer, vos tenías una pregunta que puede ser el momento de hacerla ahora. Sí, justo creo que ya la respondió en la introducción que hizo en la respuesta anterior, pero la pregunto nuevamente. Una persona que no está recibida, que no es traductor, que está estudiando, puede utilizar este contrato como modelo, no necesariamente que sea ese que aparece en la página, pero utilizarlo para poder llegar a un contrato con la editorial al momento de hacer la traducción. Sí, por supuesto. O sea, cuando un editor pide una traducción, quiere encargar una traducción a un traductor, o el traductor presenta un proyecto al editor, ¿sí? Como que quiere traducir algo, le parece que puede ser interesante, ha preparado, por supuesto, todo el proyecto, por supuesto que puede sugerirle este modelo.
muchos editores lo aceptan, lo están aceptando. Esto es una buena, digamos, en realidad esta versión nueva es la que vamos a poner ahora a prueba, digamos, pero la última versión que teníamos, por suerte, bueno, fue muy, digamos, en estos últimos tiempos fue muy alentador para la ATI, pero nos fuimos enterando de varias editoriales que aceptaron tal cual o en un 80% de las cláusulas ese modelo de contrato. Entonces es muy posible que un traductor Nobel vaya con ese modelo y se lo presente al editor y lo pueden conversar, ¿sí? Por supuesto, todas las cláusulas, pero hay muchos que ya lo están aceptando en su totalidad o casi. Bien. ¿Y recomendarías usarlo con autores independientes? A mí me ha pasado, por ejemplo, que me caiga cada tanto tiempo algún autor que quiere traducir al inglés, y bueno, no tiene idea de estas cuestiones, o sí, y quiere poner sus propias condiciones. ¿Podría yo usar como traductora este modelo? ¿Hay alguna recomendación especial sobre cómo adaptarlo? En realidad es un trabajo pendiente. Con autores independientes. Sí, o sea, directamente de traductor a autor estás refiriéndote, sin pasar por la editorial. Sí. Es un trabajo pendiente que tenemos en la ATI de proponer un modelo específico. Por supuesto, en general, o sea, nos vienen esas consultas, nos llegan, y lo que decimos, bueno, hay que tratar de adaptarlo, y le decimos mejor asesorarse con un abogado especialista en derechos de autor, pero para ver qué cláusulas pueden adaptarse de este contrato a ese otro. Pero bueno, es una tarea pendiente que necesitamos y queremos poner un modelo de contrato de este tipo, digamos, entre traductor y autor directamente. Bien. Bueno, porque es importante también, yo lo pregunto en realidad desde la ignorancia y de la poca experiencia. Hay un auge de esto de las publicaciones independientes, hoy por hoy, ya hace bastante tiempo, pero cada vez más tenemos al alcance nuestro las redes sociales, bueno, la tecnología, y hay cada vez más autores independientes que a lo mejor no son autores famosos o no vienen así de proyectos ya previamente validados, sino que bueno, tienen una obra, y así como está el que se autopublica, está el que se autotraduce, entre comillas, y bueno, siempre se me presentó esa disyuntiva. La semana pasada me pasó con un caso y remití al autor a este modelo, sin saber mucho yo en sí, ¿no? Pero claro, se lo mandé como para que lo tenga como referencia. Claro, pero bueno, sí, por supuesto que se puede adaptar, digamos, hay que pensar en las condiciones de ese autor como editor de su propio libro, a dónde puede llegar y qué es lo que el traductor pretende ceder o no ceder, digamos. O sea, cómo se negocia, digamos, pero por lo menos esto es como una guía, digamos. Sí. Un buen punto de partida, ¿no? A tener en cuenta, está bien. Claro. Totalmente, pero ahí comentaba... por supuesto que siempre es mejor contar con una asesoría legal, digamos, siempre antes de firmar un contrato, lo ideal es tener una asesoría, pero bueno, eso quizás se llega a uno por ahí a dudas muy complejas, ¿no? Que no se pueden poner de acuerdo, quizá. Sí. Totalmente, ahí comentaba Lau Cariola, que ella, por ejemplo, usó ese modelo de contrato para un traductor independiente, para un autor independiente, y, digamos, sirve para educar, como para ir allanando un poco el terreno, ¿no? Aprovecho el comentario de Lau para agregar como una dimensión más al tema del contrato. Lau viene haciendo, traducción de obras literarias, y yo entiendo que los autores no están en la Argentina. Entonces, ¿cómo se regula esto en otros países? Bueno, por un lado, teniendo en cuenta que probablemente nuestro cliente o nuestro posible cliente esté fuera del país, y por otro lado, también teniendo en cuenta que la ATI, digamos, ¿no?, trasciende las fronteras de la Argentina. Claro. Sí, en realidad, si el editor que está afuera acepta estas condiciones, digamos, yo siempre me manejo así, digamos, solamente una vez
trabajé para un editor en el exterior y le presenté este modelo de contrato y me dijo que sí, que le gustaba, que estaba bastante conforme. Hubo algunas cláusulas que se negociaron, pero lo básico se aceptó, y lo que hicimos fue cambiar, digamos, el encabezamiento y el final en cuanto a por qué leyes se regían las condiciones del contrato. Por supuesto tienen que coincidir esas cláusulas con las leyes de ese país, digamos, pero bueno, se pueden hacer pequeñas adaptaciones. Pero, digamos, en otros países hay otro tipo de contratos que pueden llegar a hacer una contrapropuesta, digamos, ¿no? También. Pero lo importante es llegar a un acuerdo en estos puntos básicos de los que hablaba antes. Bueno, volviendo sobre las cláusulas del contrato, una de las cosas que expresa la cláusula 2, en la 1, cuando se habla de autorizaciones, dice que efectuada la traducción, él o la traductora, traductora, autoriza al editor o editora de modo irrevocable y sujeto a las condiciones pactadas en este acuerdo la utilización de los más amplios derechos. Ahora, cuando hablamos de modo irrevocable, lo primero que se me ocurrió pensar es que obviamente se está pactando un contrato, estas negociaciones, para poder llevar el trabajo adelante y recibir una remuneración por ello. ¿Cuáles serían? Porque acá se habla de modo irrevocable. ¿Se pactan también, digamos, como modo de anticiparme un poco las cláusulas que vienen después? ¿Cuáles serían las causales de revocación de estos derechos? En realidad está todo especificado después, justamente. Claro. O sea, es irrevocable, digamos, si se llega, si se cumplen esas condiciones que están explicitadas después. El tema es que generalmente las partes, cuando llegan a un contrato y se firma un contrato, obviamente que se hace con la mejor buena fe, que es uno de los elementos esenciales, y lo que las partes prevén son estas cuestiones de lo que, si llegara a suceder alguna cuestión, por ejemplo, no sé, que hubiese un problema, no sé, se me ocurre, por ejemplo, decir que en este momento debe haber muchos contratos que están afectados por la pandemia. Más allá de que las traducciones uno las puede enviar por correo electrónico a cualquier punto del mundo, los editores en este momento deben tener más de una dificultad para poder sacar adelante el tema de las ediciones a las que se han comprometido. Entonces, ahí empiezan a jugar esas otras cláusulas, ¿no? Pero un poco la pregunta iba para esto de que los traductores tenemos que tener un poco en cuenta esto de que también las podemos revocar, porque durante muchos años, y pensaba en esto mientras vos hacías la introducción, hubo esta idea como que los editores son los dueños del campo, y del campo del terreno, digamos, ¿no? De donde nos estamos moviendo, y como que los traductores no podían pelear mucho. Creo que en ese sentido se ha recorrido mucho, pero también en este recorrido que hubo a lo largo de la historia, se pactan cuestiones que también el traductor puede revocar, que serán las del contrato obviamente, pero el traductor puede revocar. Seguro, seguro, y eso está también especificado más adelante, digamos, si se pasan los plazos establecidos en el contrato, el traductor tiene derecho a reclamar que se le devuelvan, digamos, los derechos que ha cedido. Bueno, pero por supuesto que en este tipo de situaciones como la pandemia, va a haber un manejo entre los dos que puede ser para cada uno, el criterio de las partes, digamos, si es algo que se puede renegociar, si hay una tolerancia, o si el traductor considera que ya pasó demasiado tiempo y no tuvo respuesta del editor, o al revés, que el editor no haya tenido la respuesta del traductor como correspondía, y bueno, digamos que esto es una guía como para tener esto, digamos, parámetros en cuanto a tiempos y otras cosas. La pregunta era por ahí muy tonta, pero apuntaba a esto de resaltar algo que parece muy sencillo, pero que la historia ha demostrado que no es tan sencillo. Y un poco también como introducción, ¿están considerando incluir en el modelo, a raíz de esta pandemia que nadie jamás pensó que íbamos a vivir, incluir alguna cuestión que tenga que ver con esto, como pasa en los otros contratos, ¿viste? Estuvo lo del corralito, todos los contratos incluyen cláusulas que tienen que ver con corralito o el nombre que le pongas.
No, en realidad no, porque esto, yo te digo, lo terminamos de armar el mes pasado, y ya estábamos en plena pandemia, pero pensamos que esto, o sea, va a durar, o sea, ponele 6 meses más, digamos, pero ya la circulación volvió. Digamos, la actividad comercial de las editoriales, como de otros sectores, está volviendo, o sea, quizá va a tardar mucho en volver a una regularidad, pero ya venía en crisis el sector editorial, y todo lo que se está planteando considera esa situación de crisis histórica, digamos casi histórica en nuestro país al menos, del sector editorial, y por ejemplo estamos hablando de plazos, bueno, lo vamos a ver después quizá, de plazos de 2 años, 2 años y medio, para que se vendan y se publiquen las traducciones, y me parece que igualmente eso, o sea, no es un plazo demasiado restringido, y tampoco en esta situación de pandemia. Quizá a comienzo de la pandemia hubiera sido muy difícil porque era como muy incierto, pero ahora vemos que no hace falta cambiarlo, digamos, que esto pensamos que se va a regularizar, digamos, y que está dentro de lo posible. Claro. Bueno, una de las cosas que vos también mencionabas en la introducción es el tema de las modalidades de edición, que esto de la pandemia por ahí acentúa en cuanto al tema de la circulación de material en formato electrónico. Sí, sí, en realidad hay muchísimo tipo, hay muchos tipos de modalidades de edición, ¿no? No es solamente lo que se menciona en el modelo de contrato, esos son simplemente como ejemplos como para dar lugar, pero por supuesto ahora hay muchísimas otras formas de editar, ¿sí? Que incluso algunos contratos pueden incluir, lo importante es que eso esté aclarado en el contrato, qué es lo que se incluye lo que se acuerda que se va a publicar, digamos. Entonces, pueden ser también todas las modalidades de edición que se han acordado en el contrato de derechos de la obra original, ¿sí? Entre editor y la obra original. Por ejemplo, la reproducción y distribución en forma de libro impreso en cualquiera, voy leyendo, ¿sí? Que ese tipo, partes de ese tipo de, digamos, de esas cláusulas que pueden llegar a aparecer. La reproducción y distribución en forma de libro impreso en cualquiera de las modalidades de edición, que puede ser rústica, tapa dura, bolsillo, club del libro, fascículos, ediciones para kioscos, reproducción parcial, o digamos parcial en pre o postpublicaciones. Puede ser también la reproducción, distribución y comunicación pública en versiones electrónicas, audiolibro, puede ser poner la obra o parte de ella públicamente disponible en un grupo de usuarios, o en un sistema restringido o no restringido, por transmisión digital, u otro sistema de almacenamiento. Hay muchísimas formas ahora. Claro. También puede ser editar la obra íntegramente o por partes, ¿sí? Que por supuesto siempre que todo, tanto sea digital como analógico, que esté protegido, que tenga todas las herramientas de protección, digamos, contra la piratería. Claro. Eso es lo importante. Y eso le conviene al traductor, pero también al editor. O sea que eso es, digamos, tiene que estar en el contrato, pero bueno, tampoco le conviene al editor hacer las cosas mal para que se puedan piratear, porque también pierde él, lógicamente. Obvio. Obvio. Sí, pero se han multiplicado por exponencialmente las formas. Ahora, antes había solo un par, ahora es terrible la cantidad de formatos que hay, y yo calculo que con la evolución de la tecnología cada vez van a ser más también. Sí, sí, por supuesto, es más difícil controlar todo eso, pero bueno, es una tarea en la que tenemos que acompañar nosotros a los editores también. Digamos, de controlar que nuestras obras no estén, digamos, circulando libremente, sin autorización tanto del autor como del traductor, y del editor, porque también, o sea, tampoco le conviene. Y eso, aprovecho para
recordar, digamos, que cuando uno encuentra, ¿sí? Como traductor o como autor de su traducción, cuando uno encuentra su texto pirateado, tiene que denunciarlo, ¿sí? Hay distintas, bueno, hay sociedades de gestión como CADRA, de gestión de reproducción de obras a las que se puede acudir para pedir que eso se revierta, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que controlarlo. Incluso hablar con el editor, quizá el editor no está enterado, y bueno, uno le puede decir, mira, encontré esta obra acá, ¿qué pasa? ¿Viste? Habría que denunciarlo, ver qué hacemos. Sí. Cadra, ahí lo pusimos en el chat por si alguien lo quiere buscar. Cámara Argentina, creo que es, ¿no? Cámara Argentina de Derechos de Reproducción, la última, no me acuerdo cómo era. Sí, Cámara Argentina, sí, de Derechos de Reproducción, sí, no lo tengo en la memoria en este momento, pero bueno, aprovecho también para recomendarles a todos que se asocien. Es una asociación gratuita, la CADRA, y protege los derechos de autor, de autores y traductores, específicamente, y además, siendo socio de CADRA se puede percibir una pequeña, digamos, recompensa por los derechos de reproducción de esa obra, de su obra, digamos. Sí, les recomiendo, o sea, hay que asociarse como traductores porque son de las pocas asociaciones de gestión colectiva que aceptan a los traductores como autores expresamente. Wow. Bien ahí. Nos reciben siempre con los brazos abiertos, tenemos un convenio, digamos, de CADRA con la ATI hace muchos años, que siempre nos apoyan en todo lo que tenga que ver con derechos de autor, y bueno, es importante. Y suelen estar en las jornadas de traducción editorial. Sí, nos apoyan con eso siempre. En la Feria del Libro también, suelen tener su espacio. Sí, por supuesto. Muy, muy interesante y útil. Estela, ¿cómo se cobra una traducción con editoriales? ¿A qué te referís en cómo se cobra? Siguiendo los criterios del contrato. Ajá. Si yo quiero trabajar con una editorial, me reconocen como traductora, se da esa oportunidad. Sí, por supuesto. ¿Qué debería tener en cuenta a la hora de percibir una remuneración? Perdón, se corta la transmisión y parece que te interrumpo, pero es que voy y vengo. Perdón. En cuanto a la remuneración, pregunto. Sí. La remuneración del traductor se compone de dos partes, ¿sí? Es digamos, en realidad, el traductor es autor de su traducción, por lo tanto, está, digamos, recomendado que cobre derechos de autor, ¿sí? Por su traducción. Pero, como los derechos de autor del traductor se calculan entre un 1 y un 5%, del precio de venta al público de cada libro, es muy pequeña esa proporción. Entonces, un 1% no podría vivir con eso, digamos. Durante mucho tiempo que se vendan los libros y va recibiendo muy de a poquito ese porcentaje, no serviría. Entonces, cuando el traductor tiene su traducción hecha, la entrega y luego un anticipo que se calcula, digamos, se calcula por millar de palabras, y esa es, digamos, una modalidad en nuestro país. En otros países hay otro tipo de modalidades, por cantidad de caracteres, por un monto fijo, pero bueno, nosotros lo calculamos por millar de palabras. Y ese valor por millar de palabras también lo tenemos, digamos, es un valor que vamos actualizando en la ATI como una recomendación, ¿sí? Como una sugerencia, como una tarifa mínima recomendada, digamos. Y bueno, ese anticipo sería lo que cobra, ¿sí? Que sería un anticipo por derechos de autor, y después cuando se amortiza, ejemplares, se amortiza ese anticipo, ahí, si se siguen vendiendo ejemplares, el traductor comienza a cobrar ese derecho de autor.
¿sí? Ese porcentaje mínimo, que es un 1%, con las obras impresas que tienen los derechos, digamos, derechos de autor privados, digamos, que no son públicos, digamos, no son de personas, de autores que murieron hace más de 70 años. Pero bueno, eso está especificado también en el contrato, digamos, las distintas modalidades en cuanto al porcentaje que le corresponde por derechos de autor. Lo importante es que el traductor no olvide que es autor de su traducción, entonces por eso es que está, que, digamos, nosotros recomendamos que no sea un monto fijo como si fuera un pago de un servicio, ¿sí? Sino que es autor, digamos, está cobrando como autor. Buenísimo. Aprovecho para hacerte una consulta que probablemente, no sé qué tan frecuente es, pero bueno, me parece interesante. ¿Se estila más? A ver, perdón, vamos a plantearlo de otra forma. ¿Se cotiza como las traducciones que es por palabra, por ejemplo, palabra de origen o palabra de destino? Y en ese caso, ¿se estila más cotizar por palabra del texto original o por palabra del texto traducido? ¿O qué? Sí, existen las dos modalidades, digamos, creo que depende mucho del acuerdo privado, que es lo que les convenga tanto al traductor como al editor. Pero bueno, también depende de la lengua de destino, porque bueno, a veces le conviene al traductor calcularlo sobre la lengua de destino, porque implica mucho más trabajo, más cantidad de palabras. Y otras veces por el formato con el que recibe la traducción le conviene calcularlo sobre el texto de origen. No cambia mucho, digamos, esa decisión, salvo quizá en combinación de algunas lenguas en que sí, que es mucho más cantidad, digamos, de palabras en la lengua de destino. Pero bueno, no es algo que se puede negociar en forma privada sin problemas. ¿Es correcto decir que cobramos regalías entonces como traductores? Por supuesto, porque somos autores. Lo dice la ley de propiedad intelectual nuestra y lo dicen todas las recomendaciones internacionales y leyes internacionales. Bien, es una palabra que cuando he nombrado a algún autor independiente ha salido corriendo, digamos, cuando he nombrado esto de los porcentajes sobre precio de venta. Pero es eso, sí, ¿no? somos No sé sino cómo llamarle. Sí, se le dice Bien, regalías, digamos, en una forma, es de un modo informal, pero bueno, son derechos de autor. Son derechos claro, de autor, y el traductor es autor de su traducción. Bien. Sí, sí, y para quienes tengan dudas, digamos, con respecto a eso, ya te digo, están los documentos ahí a disposición en la ATI, que ahí está clarísimo todo lo que es copyright, documentos internacionales digamos, en distintas lenguas, o sea, y están corroborados, digamos, no son opiniones nuestras, digamos, ni de la ATI, ni... Perfecto. Buenísimo. Estuvimos dejando en el chat algunos enlaces a las páginas, por ejemplo, la sección de editoriales, la parte donde está el contrato, etcétera, etcétera, a medida que vos fuiste comentando, ¿sí, Estela? Buenísimo, genial. Tenemos una pregunta del público, chicos, que estaría bueno sumar. Carito pregunta, ¿cuál es la reacción de los autores de la obra original? ¿Están educados al respecto o el traductor debe instruirlos respecto de esto de la traducción? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿El autor de la obra original, Claro, si hay que pedirle permiso? En general, el autor de la obra original no se inmiscuye demasiado en lo que su editor, digamos, en la gestión de su editor con las traducciones que se realizan a otras lenguas. Algunos sí, porque les gusta y se comunican con el traductor, o el mismo traductor, si tiene alguna duda, puede pedir permiso a la editorial para comunicarse con el autor, si tiene posibilidades de comunicarse con él, pero para el autor en general es una muy buena noticia que su obra se traduzca y se venda en otros lugares, digamos, pero no tiene por qué
no tiene la curiosidad en cuanto a la cuestión de derechos, digamos, ¿no? Eso no le afecta a él. Un poco contestando esto que planteaba ella, pues ella entendimos, y eso chateábamos recién con Delfina, esta cuestión de que el traductor y el autor conectados en forma directa, sin intermediación del editor. ¿Es eso, Carito? Decime sí o no, que nos estás escuchando ahí, te estamos viendo. Bueno, por ahí llega con delay. Sí. Yo lo que entiendo es que el autor de la obra original cobrará sus derechos de autor sobre la obra original, y el traductor, acá de lo que estamos hablando son el traductor que entabla en este contrato con el editor o con el autor eventualmente, cómo va a cobrar los derechos de autor sobre su obra, que es la traducción de aquel documento fuente que hayan elegido traducir. No sé. Ok, ahora entendí. Sí, ahora entendí la pregunta. No, el autor siempre sigue cobrando su porcentaje por derechos de autor, o sea, no le afecta para nada que el traductor cobre sus propios derechos, porque eso es otra obra, digamos. Y el autor original siempre cobra entre un 8 y un 10% de derechos de autor. En cambio, el traductor cobra un 1% o un 5%, digamos. en lo que nosotros calculamos acá, pero bueno, es más o menos así como funciona en otros países también. Bien. Cuando vos decís estos porcentajes, estamos hablando de por cada copia, digamos, cada libro que se vende, o cada libro en el formato que sea, ¿verdad? Sí, es sobre el precio de venta al público de cada ejemplar, sí. Perfecto. Bueno, Delphi, ¿querés preguntar? Dale, tengo una pregunta más y después le cedemos la palabra a Fernando, porque él también dejó sus inquietudes. Yo me salgo un poco del libreto. Está regulado, también para informarnos todos, ¿no? Está regulado la situación de decir, bueno, que el nombre del traductor aparezca en un lugar visible. ¿Es una opción que tienen las editoriales o por ley? No, ¿Debe eso aparecer en algún lugar, efectivamente? No es por ley. No hay una ley que rija eso, digamos, pero lo que en las recomendaciones internacionales y basado también en la ley de propiedad intelectual, digamos, es importante destacar que el derecho moral, dentro de los derechos de autor, los derechos morales, ponen el acento en la autoría de la obra, ¿sí? O sea, el traductor como autor tiene derecho a que su nombre aparezca en las obras que ha realizado. Y que se difunda, digamos, tiene derecho a exigir o a pedir que su nombre aparezca en los distintas, por supuesto, es obligación sí que figure el nombre del traductor en la página de créditos. Todo lo demás es una cuestión, digamos, de acción política que nos parece necesaria, no solo desde la ATI, desde todas estas asociaciones que yo nombré antes en otros países y por recomendaciones internacionales. Es importante que aparezca su nombre, lo que decimos siempre en las reseñas, en la tapa del libro, en los catálogos, porque eso revalora la figura del traductor, su trabajo, ¿sí? Y hace que al ser más reconocidos se puedan reconocer mejor sus derechos, ¿sí? Es una cadena de situaciones que hacen que el traductor pueda trabajar mejor. Totalmente. Y aparte el prestigio. Sí, o sea, es importante para mí, como opinión personal, ¿no? Porque esto yo incluso lo he hablado con otros editores que no estaban de acuerdo, o sea, lo he hablado con algunos que sí estaban de acuerdo, con otros que no, tanto editores grandes como medianos, como pequeños, digamos, pero yo considero que es una forma de que los lectores sepan que están leyendo una traducción, porque hay muchos lectores que dicen, yo leía a Joyce, Totalmente. yo leía a Proust, y no, estás leyendo una traducción. Y quizá la traducción, esa traducción con la firma de fulanita de tal no es de las mejores, pero hay otra que es mejor, entonces el mismo editor después
y el mismo lector va a empezar a elegir una traducción u otra según quién lo tradujo, digamos, una versión u otra, o sea, es enterarse, Sí. educar también al que lee. Y Pasa mucho, el es traductor verdad. también se juega, digamos, ¿no? Si va a poner su nombre ahí, Perdón, también se perdón. está jugando su prestigio, no es que es solo un beneficio, también es una obligación para el traductor de hacer las cosas bien. Bueno, tenemos un defecto en general que es solamente pensar en el tema de los beneficios y nunca tener presente que todo beneficio tiene atrás también una obligación. Estamos hablando de Seguro, contextos, ¿no? seguro. Eso tendríamos que tenerlo igual de presente para los dos bandos, digo. Fer, Si quería preguntar ahí en el contrato que me quedó, estuve pensando, en la parte de revisión, se habla de que el editor o la editora Mm. puede llevar a contratar a un revisor o una revisora para que evalúe la traducción. ¿Puede también el traductor pedir una segunda opinión, llamar a otro revisor o una revisora para que dé una segunda opinión de su traducción? Yo creo que, digamos, esta revisión de la que hablamos acá tiene que ver más que nada con que a veces, o sea, cuando uno trabaja con una editorial, hay editoriales que le dan al traductor como una guía, digamos, de cómo trabaja, ¿sí? De un criterio editorial, digamos, con respecto a, por ejemplo, a puntuación, a patronímicos, a distintas cuestiones que pueden ser más importantes para una editorial o para otra, no todas lo tienen. Y quizá si el traductor, por ejemplo, no cumplió con eso, entonces le pide que revise nuevamente su traducción, digamos. Y quizá si no se ponen de acuerdo, entonces bueno, ahí sí se puede avanzar y el editor puede decir, no, esto necesito otra revisión, y el traductor puede decir, no, yo voy a pedir otra, pero es un acuerdo ya entre las partes que, digamos, que tiende a un conflicto. Digamos, que ya supera las condiciones básicas del contrato, digamos, ¿no? Ahí ya quizá iban a empezar a asesorarse con abogados y ver cómo puede seguir eso, digamos. bueno, digamos que ahí estaríamos hablando de esas cláusulas que las partes están tratando de prever, de cosas que pueden pasar para tratar de plantear una solución que de común acuerdo, planteada la realidad de este conflicto, tratemos de solucionarlo de una manera que hayamos acordado en las dos partes, ¿no? Pero sí es raro Sí, a mí también me hizo un poco de ruido y iba en eso también lo de la revisión. ¿Quién revisa y por qué revisa a quién? Porque es un tema. sí, en realidad y en general, la mayoría de las editoriales serias tienen correctores, tienen revisores, que son los que se encargan de hacer estas revisiones. Digamos, siempre hay distintas etapas de revisión y con la traducción, digamos, para cualquier libro y para una obra traducida también. Entonces, se supone que son correctores preparados y editores preparados, y depende, por supuesto, que manejen las dos lenguas. A veces contratan otro revisor que no es de la editorial, como para una obra específica, para hacer estas revisiones. Suele pasar, digamos, y es lo ideal que pase. O sea, yo como traductora me siento mucho más tranquila que haya un revisor y un corrector. Lo importante es que haya una ida y vuelta, que el traductor reciba esas correcciones y vea si está de acuerdo o no. Siempre es una ayuda, porque por supuesto que el traductor nunca va a poder, por más que revise y revise y revise, nunca va a poder ver todos los errores. Siempre se necesita otros ojos, se necesitan para ver cosas que uno no, por más que las lea 10 veces, no las ve. Suele pasar. Claro, sí. Sí, llega un momento que lees de memoria. Claro, pero siempre es importante que vuelva a esa revisión, y entonces uno dice, no, yo no estoy de acuerdo, esta decisión la tomé por tal o cual cuestión. Me ha pasado de trabajar con
con editores que trabajan de esa forma, con correctores que seriamente hacen la devolución y uno puede decir sí, estoy de acuerdo con esto o no, y muchísimas gracias por ver este error, y eso es el trabajo, digamos, es una forma ideal de trabajar con editores y correctores, por supuesto. Claro. Perfecto. Sí. Y otra pregunta ahí que tenía dudas es, esto es un poco más parte ya legal, pero uno firma el contrato con una editorial que dice que dentro de un periodo estipulado se paga tal monto. En el caso de que la editorial no pague ese monto, ¿se vuelve a hacer un contrato nuevo? ¿Se charla de nuevo? ¿Se sigue con el mismo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sucedido en esos casos, alguno de esos casos? Sí, por supuesto que ha pasado, y depende del acuerdo entre ellos y de la paciencia del traductor y de las razones del editor, digamos, si el traductor considera que las razones del editor son válidas, por las que no ha podido pagar, si hay una comunicación, un compromiso, se puede arreglar en forma privada. Ahora, si el editor no responde, pasan los meses, o se pasan, digamos, a criterio del traductor, más de un año que no pagó, bueno, por supuesto está este contrato para iniciar, mandarle una carta de documento e iniciar acciones legales. Ahí empieza otra historia. Claro, Sí. que es a lo que nadie quiere llegar, como siempre. Pero bueno, siempre estos contratos están, digamos, como herramienta para si uno tiene que llegar a ese punto, pero si no, bueno, también sirve como una muestra de buena fe, decir, bueno, yo quiero cumplir con mi parte del contrato, justamente. Hablando de estas cuestiones, ¿no? De llegar a este punto en donde las cosas, digamos, se ponen más complicadas, pues ya es complicado a veces poder celebrar un contrato y que ambas partes queden en serio, tranquilas y que todo ande bien. En el contrato se prevén, por ejemplo, se habla de previsiones y cuidados de resguardo de la traducción. Un poco pensando en esto que vos mencionabas recién, se me ocurre pensar que tiene que haber por parte del traductor una forma de que él esté tranquilo y seguro de que el editor le está pagando lo que corresponde, y por otro lado también del editor de que hay una serie de... Es una pregunta que tiene varios aspectos, ¿no? Pero quiero decir que ambas partes tengan garantías de que se están protegiendo aquellos derechos que le corresponde a cada uno. Me gustaría empezar por los del traductor, pero el contrato menciona primero, ahora te digo en qué cláusula exactamente, esto que yo decía recién, lo de las previsiones y cuidados de resguardo de la traducción. Estoy en la cláusula Ahí te digo, 1, cuando habla de autorizaciones, en el párrafo que empieza con si la autorización que por este contrato se confiere a favor del editor o la editora comprendiera la edición digital de la traducción, queda especialmente convenido entre las partes que el editor o la editora deberá adoptar en el entorno digital todas aquellas previsiones y cuidados de resguardo de la traducción. Página 2 del PDF. La página... Página 2 al principio de todo. En la cláusula 1 dijiste, ¿no? Es el final de la cláusula 1, creo que es el último párrafo, cuando empieza, si la autorización... Sí, a ver un minuto, ¿eh? Sí. Exactamente, aquí estoy. Es una cuestión que le atañe tanto al editor para no perder plata, como al traductor para no perder de cobrarse lo que produzca la venta de estas ediciones. ¿Qué forma? Esas formas, vos te referís a estos términos de en qué consiste el cifrado, rastreo, geobloqueo. Sí, pero me imagino que el contrato los menciona, digamos, como modo de ejemplo, pero me preguntaba si había más previsión y cuidado de resguardo. Sí, o sea, en realidad son cómo el editor resguarda digamos, se protege contra la piratería. Son pirata. Claro, o sea, lo importante es, digamos, en cuanto a los libros digitales, es controlar que no haya
copias, digamos, de libros falsos que ha pasado, digamos, que se han secuestrado muchos libros falsos, circulación, digamos, de estos que se hacen copias para los kioscos, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya es una tarea del editor, digamos, el traductor no puede estar controlando salvo que lo encuentre como decía antes, que lo encuentre en el kiosco, y ve que es una edición trucha, y va y hace la denuncia con su editor, con Cadra, o con el que le parezca. Y después, en cuanto a las ediciones digitales, hay un montón de sistemas muy avanzados tecnológicamente, muy técnicos, por ejemplo, como el cifrado, que es un código, ¿sí? Una clave de acceso que se da a los compradores de la obra digital. Sin esa obra de acceso no se puede hacer circular la obra. También puede ser, ahí pueden encontrar más información sobre ese tema en la OMPI, ¿sí? en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahí tienen información sobre lo que es cifrado, sobre lo que es rastreo también, ¿sí? El rastreo es el derecho de autor o que también tiene el traductor y el editor de utilizar esta herramienta de seguimiento digital, que también se llama tracking, ¿sí? Es un seguimiento del uso que se haga de la propia obra. Digamos, también en la OMPI hay una explicación sobre eso. Y después el geobloqueo es un instrumento por el cual se limita el acceso a los contenidos digitales en virtud del territorio, donde está permitida esa venta, donde está vendido esa obra. Pero bueno, hay muchísimos, cada vez hay más, digamos, sistemas de control para evitar la piratería, digamos, a nivel, digamos, de las obras digitales, tanto literarias como todo tipo de obras, ¿no? Que tienen que ver con derechos de autor, digamos, Sí. para artistas, para creadores en general. Sí, porque estamos hablando acá de derechos de autor, pero también tienen el mismo problema todos los derechos de propiedad intelectual que hay sobre el software. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, acá se unen. Incluso ya se está estudiando para el sistema de rastreo, esto que se llama blockchain, ¿sí? Que dicen que puede llegar a utilizarse también para el ámbito editorial. Claro, sí. Están investigando eso. Una herramienta del comercio internacional que serviría también para este comercio internacional de derechos. Claro, exactamente, para proteger esos derechos. Perdón, Estela, que te pisé. Me queda una pregunta, digamos, de todas las que habíamos previsto, dentro de esta que estábamos haciendo, eso, digamos, afecta a las dos partes. Me preocupa un poco esta cuestión de cómo hace el traductor para saber, lo planteo porque sé que es algo que existe, y siempre a sabiendas de que las partes celebran el contrato de buena fe, pero ha pasado en algunas oportunidades que por ahí el editor sí vende las obras, y el traductor ¿cómo hace para llevar un control de la cantidad de obras vendidas y saber que lo que el editor le abona es lo que le tiene que abonar? ¿Hay alguna manera de controlar eso? No, solo depende de la buena fe del editor, pero en realidad si el traductor tiene tiempo y tiene ganas de ponerse a investigar, digamos, y si el editor hace bien las cosas en cuanto a su relación con el fisco, se puede, digamos, siempre va a haber un balance de ventas, un informe de ventas que va a tener que mandar al fisco, entonces uno podría investigarlo por ese lado, pero bueno, no creo que un traductor pueda ni quiera tomarse ese tiempo y ese trabajo, digamos. Así que bueno, es confiar en la buena voluntad del editor. Pero bueno, hay editores que trabajan muy seriamente y que envían tanto a sus autores, porque es un trabajo que en realidad hacen con los autores, digamos, les pagan derechos de autor y entonces les tienen que enviar a los autores un informe, no sé si semestral o anual, digamos, pero se supone que es lo que hacen siempre con los autores, digamos, enviarles un informe de las ventas y lo que le corresponde por derechos de autor. Entonces,
el traductor tiene derecho a recibir lo mismo con este tipo de contratos, y hay editores que lo hacen. Sí, yo he tenido la buena noticia de recibir uno de esos informes. Bien, bien. Eso es prueba de que pasa. Sí, hay, en estos últimos años me han llegado comentarios y yo he podido vivir este tipo de avances, digamos, ¿no? Comentarios de que poco a poco, pasito a pasito, se van logrando algunas de estas cláusulas, digamos, que se cumplan, y los editores comienzan a darse cuenta que no es tanto lo que les pedimos, en cuanto, por supuesto, y menos en cuestión económica, porque no es tanto lo que se pide en cuestión económica, sino como un cambio de costumbres, más que nada, un cambio de usos y costumbres. Okay. Chicos, no sé, quedan más preguntas y algunas de ellas son por ahí importantes. Estamos casi, ya en realidad tendríamos que haber cerrado el horario del programa, pero no sé si quieren preguntar algo más. Perdón, Estela, sin que esto sea un abuso de tu tiempo. No, todo bien, ya me encanta este tema, y me gustaría que se pueda analizar lo más posible, y bueno, ya me dediqué este tiempo a ustedes, no hay problema. Sí, Martín. No, digo que genial. Sí, yo tengo unas cuantas preguntas más, pero bueno, no sé. Lo podemos ver cómo hacemos, porque nos quedaron unas cuantas cosas por consultar. No sé qué dirán los Lo que chicos, ustedes Delphi, digan. Fer. Yo quería ir a hacer un cierre con una pregunta sobre el mercado laboral y la situación con las editoriales. Y Uy, se congeló. de última, me parece que lo amerita, si Estela está de acuerdo y logramos coordinarlo, hacer una segunda edición más adelante, no sé si a fines de este mes o en el próximo, para seguir abordando este documento de tanta importancia para nosotros, todos los Yo iba a traductores. proponer una moción, de hecho, de ya ponerle fecha el próximo martes. Estamos comprometidos, ya tenemos, nos han confirmado presencia y todo, pero me gustaría, hoy es 8, 9, hoy es 9, el próximo martes es 16. Me 9. gustaría ver si para el martes siguiente, 23, si no me fallan las matemáticas, podemos tomar, digamos, y hacer esto una segunda parte, por dos razones. Primero, porque han quedado preguntas importantes, y segundo, porque cuando compartamos el podcast o el video, en general la gente tiene una tendencia bastante marcada a no meterse con cosas que son demasiado largas. Entonces prefiero que tengamos 2 ediciones de 1 hora y no una edición de 2 horas y pico. Estela, si vos estás libre, eso después lo vemos, pero me gustaría que cerrásemos esta edición de ahora con la pregunta que te iba a hacer Delfina, que creo que es de una aplicación práctica importante. Se está entrecortando. Bueno, lo que yo quería preguntar es si hay trabajo, que es como la forma sintáctica en la que uno suele recibir esta clase de preguntas también de traductores que están dando sus primeros pasos o que quieren insertarse. ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo editorial, de traducción editorial. Sí. Bien. ¿Y cómo puede hacer un traductor para llegar a una editorial? Lo más breve que se pueda. Sí, es un te trabajo... Te estoy poniendo en aprieto. No, es un trabajo de hormiga, siempre lo decimos, ¿sí? Suele costar mucho, a algunos les cuesta más tiempo, a otros menos, pero es un trabajo de hormiga, de ir acercándose a editores o a traductores que trabajen con editoriales, colegas que quieran compartir, que quieran, o sea, necesitan un traductor de otra lengua, el editor, entonces el traductor hace un contacto. Hay editores que pueden llegar a conectarse con el traductor por otros ámbitos, ¿sí? O al revés, digamos, a través de colegas que están en situaciones, digamos, en trabajos que tienen que ver con la traducción, con la edición, con la escritura. Y sí, hay trabajo, y en la pandemia, durante la pandemia, estábamos por supuesto con
mucha preocupación, todo el ámbito editorial y de la traducción editorial, porque no sabíamos qué iba a pasar con esto, pero bueno, los editores se están rearmando rápidamente y están traduciendo. Pero bueno, es un ámbito pequeño, digamos, y cuesta entrar y cuesta conectarse, pero no hay que bajar los brazos. Yo tardé 10 años en entrar en este ámbito, empecé con otro tipo de traducciones y me costó. Pero bueno, hay gente que por ahí le cuesta menos, depende, digamos, de un montón de factores, pero hay trabajo. Gracias. Y Buenísimo. una última cosita quería decir antes de cerrar, me parece perfecto que sigamos en otro momento, con todo gusto, pero justamente quería darles la información que en agosto Judith Malamud, la abogada que nos asesora, que asesora a la ATI, va a dar un taller de contratos, ¿sí? A través de la ATI. Un taller sobre contratos de traducción en agosto, así que bueno, hay que estar atento a la página, igual ya está abierta la inscripción. Muy bien, buenísimo. De todas maneras, bueno, ahora cuando cerremos y todo, vemos el tema del próximo encuentro para el martes 23, para hacer una segunda parte de esto, que se han sumado incluso testimonios ahora de último momento. Gracias, Sandra. Y bueno, nada, llegamos al final y cortemos acá, que siempre es mejor dejar al público un poquito más y además nos deja a nosotros también. Muchas Seguro. gracias. Totalmente, sí. Sí, muchísimas gracias de mi parte para ustedes otra vez y para todos los que se animaron a, digamos, a escuchar este tema y bueno, y que están ahí pendientes. De a poco. Martín, ahí van encendiendo las camaritas, ¿no? Ya estaba pidiendo en el chat si prenden la camarita, si hacemos una foto para tener ahí este momento. Y de paso aprovechamos para agradecer, porque hay un montón de colegas de un montón de lugares. Entendemos que todos de la Argentina, pero si hay alguien de algún lugar que no sea de la Argentina, porfa avise, porque también es un dato importantísimo, especialmente en este tema en particular. Pero gente de Salta, que está parte de Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Mar del Plata, bueno, también de Buenos Aires. Catamarca estuvo presente también. Catamarca también, y bueno, de Buenos Aires y Gran Buenos Aires también. También quisiera aprovechar para agradecer que hoy se conectaron también la presidenta de la ATI, también, bueno, que está ahí junto con Estela, Marita Propato, que justo ahora está conectada. También la presidenta del Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe, Margarita Herman, y más temprano también se había conectado Dagmar Ford, que es la vicepresidenta de FIT-LATAM, que siempre también nos está apoyando, así que bueno. Y comparte. También. Sí, comparten en redes sociales. Estela, para que te llegue el feedback, tenemos acá a Sandra, dijo, muchas gracias por el aporte que han realizado. Soy profesora en el ISLB de Posadas y Misiones y trabajo mucho con materiales otorgados por la ATI. Así que buenísimo. Nos podemos sentir bien, todos. Muchas gracias por contarlo. Por este aporte. Bueno, gracias a ustedes. Va la fotito, a la una. Yo siempre salgo hablando para Sil, ponete para la foto. A la una, también de La Plata, que ahí habló Mariela. Bueno, a la una, a las 2 y a las 3. Ahí va. Bueno, yo por ahora listo. No hincho más porque me van a decir algo. Ya está la foto, ¿sí? Listo. Bueno, respiramos. Yo me pido saludos, gracias, y ustedes, hablen nomás ustedes. Exacto, gracias Estela y gracias a todos que se han reunido del otro lado. Esperamos el próximo martes poder brindarles otra convocatoria interesante y que sea útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a todo el mundo. Chao, gracias. Saludos.